nuestra vida, las circunstancias que nos rodean, y a veces ese tipo de cosas llega a oprimirnos tanto que de pronto, ¿verdad?, olvidamos un poco ese gozo que hay en el Señor. Yo mismo lo vivo, incluso ni siquiera puede ser cada semana, cada día, y a veces es una lucha constante, pero al menos el ser conscientes de ellos puede ayudarnos un poquito a despertar. ¿Alguna vez ha manejado cansado en la carretera? Y se siente bien feo, ¿verdad? Porque va usted, tiene toda la intención de llegar a su destino. Usted quiere llegar, obviamente, sano y salvo. Quiere llevar a los que van con usted en la familia, con su familia, ¿verdad? Llegar sano y salvo a casa. Pero hay algo interesante en todo lo que pasa, y es que a veces, por más que luche, el cansancio es tal que hace que los ojos empiecen a cerrarse, ¿verdad? Ahora, el problema no a veces es que los ojos se cierren. A veces los ojos se quedan bien abiertos, pero la conciencia anda quién sabe dónde, ¿verdad? Está uno pensando y de pronto ya no estás viendo la carretera, ya estás contando las líneas que estás pasando en la carretera, y de pronto ya no son líneas, son ovejas las que están brincando, ¿verdad? Entonces se pone peligroso ahí. Y obviamente cualquier conductor, ¿verdad?, sabe que eso es muy peligroso, lucha contra ello, pero también han llegado bastantes accidentes. ¿Por qué? Porque en ocasiones no hay manera de luchar contra el sueño, contra la pesadez, contra las cosas que están abrumando la mente en ese momento, y llegan a pasar a veces cosas fatales. Bueno, de alguna manera la vida cristiana puede presentarse en ese mismo cuadro. En ocasiones, sin darnos cuenta, todos queremos llegar a la meta. Todos deseamos llegar al momento en el cual, ¿verdad?, podamos ver al Señor y estar gozosos y alegres. Pero de pronto, sin darnos cuenta, los ojos comienzan a caer un poco, comienzan a cerrarse. El ánimo ya no es el mismo, ¿verdad? La fuerza no es la misma. Cuando es temporada vacacional de ida, no importa que esté hasta el fin del mundo. Vamos a llegar, hermanos, porque queremos llegar a ese punto, ¿verdad?, en el cual disfrutar nuestras vacaciones. A veces lo difícil es regresar, ¿verdad? Porque dices, ok, y luego regreso a mi día a día. Bueno, a veces en la vida cristiana es así. Estamos tan emocionados por llegar a algún momento y alguna etapa en nuestra vida que cuando llegamos, de pronto se nos olvida que es una constante aventura en nuestra relación con el Señor, y de hecho ese camino no termina, y si llegará a algún término en algún momento, será cuando estemos delante del Señor por la eternidad, donde verdaderamente comenzará todo. Pero bueno, esto solo lo digo para que si el día de hoy usted se siente abrumado, cansado, desanimado, solamente se detenga por un momento y tome unas fuerzas necesarias, renueve sus fuerzas, su convicción, y continúe en ese camino. Ahora, para muchos, e incluso quiero aclararlo, para muchos el día de hoy puede haber ciertas preguntas en cuanto a qué es el camino del creyente. ¿Cuál es el camino que el creyente debe andar? De pronto decimos, pues, ¿que no se trata de ser mejores personas? ¿Que no se trata de ir a la iglesia y decir que ahora soy cristiano? No, de hecho es algo más profundo. Si en algún momento no ha quedado muy claro para usted cómo es el desarrollo de la vida cristiana, mi amado hermano, quisiera resumirlo de esta manera. Número 1 es conocer al Señor. Si alguno de ustedes se pregunta, ¿qué debo hacer ahora que creo en Cristo? Número 1, esfuércese en conocer al Señor. Vaya a su palabra constantemente, búsquele en su palabra, conózcale su carácter, vea cómo es Él, y de manera natural, no se preocupe, usted no tiene que cambiar absolutamente nada. Incluso me atrevería a decir, usted y yo no podemos cambiar nada de nuestra vida. Esta no es una asociación, un grupo, ¿verdad?, motivacional, el cual trata de que usted deje ciertos vicios. Y no es la intención es conocer al Señor, y de manera natural conocer al Señor modificará nuestra manera de vivir. Así que uno de los primeros factores que usted debe procurar es ser mejor hombre. No, olvide a un lado y deje a un lado ser mejor hombre. Conozca a Dios en su palabra. Esfuércese en ello. Lleve de manera natural y secundaria, lleve un compañerismo con la iglesia de Cristo. Porque al final de cuentas la comunión ha sido la herramienta que el Señor ha dejado para los suyos, para que sean fortalecidos. Ahora, quiero decir esta verdad. ¿Qué iglesia conoce usted que sea perfecta? Levante la mano y dígame una. ¿Hay una iglesia perfecta? Ninguno nos atreveríamos a levantar la mano, ¿verdad? Incluso decía un predicador, y si tú conoces una iglesia perfecta, no te atrevas a ir, porque le vas a echar a perder. Entonces, esto es importante.
Vamos a Juan capítulo 10, por favor. ¿Por qué he dicho esto? Por la siguiente razón. Juan capítulo 10. Voy a leer desde el verso 1. El día de hoy vamos a tener un pequeño paseo por el capítulo 10. Voy a explicar la razón. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ¿qué dice esta parte, hermanos? El pastor de las ovejas es. A ese abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amado Señor y Padre, nos encomendamos en tus manos. Danos entendimiento. Ilumina nuestros ojos. Permítenos, Señor, encontrar realmente fortaleza en este camino en el cual nos has llevado y en este redil en el cual nos has puesto. Así que, mi Dios, en tus manos descansamos, en Cristo Jesús. Amén. Hemos llevado la tarea, amados hermanos, de comprender, y como ustedes lo saben, es una grande tarea. Algunos pueden estar cansados. Pastor, otra vez ovejas, otra vez pastores. ¿Sabe qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que a lo largo de toda mi vida voy a empezar a soñar con ovejas y pastores. Y tenga cuidado porque tal vez de pronto a alguno le brota una orejita por aquí, ¿verdad? Es decir, me estoy convirtiendo en una oveja. Bueno, no se preocupe, ese es el punto. Queremos convertirnos realmente en ovejas. Queremos comprender incluso no solo la manera en la cual la iglesia tiene diferentes sentidos e incluso responsabilidades. Hay una responsabilidad grandísima, hay varias, pero hay una responsabilidad grandísima dentro de lo que la iglesia hace. ¿Alguien puede mencionarme algunas de las responsabilidades que tiene la iglesia para con el mundo? La predicación del evangelio. Dar a conocer la verdad del evangelio. ¿Alguna otra? Ser luz, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? De tinieblas. A lo largo de la escritura vamos a encontrar diferentes responsabilidades que la iglesia tiene que efectuar. E incluso el Señor demandará, cuando llame cuentas a su iglesia, dirá, ¿qué hiciste para cumplir esa función? Pero hay algo que tratamos de resaltar el domingo pasado. Y es que antes de cualquier responsabilidad, el hombre ha sido añadido a la iglesia y el hombre ha sido añadido a este redil para ser pastoreado antes que servir. Quiero repetir esa expresión. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hemos sido tomados, rescatados por el Señor para ser pastoreados. ¿Ok? Hay algo que llega a ser el motor para muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. Incluso determinaríamos que hay hombres que a lo largo de su vida procuran estar ocupados. No pueden estar ociosos. Como decimos, no puedes estar sin hacer nada. Se te queman las manos luego. Bueno, hay gente que es así. Pero no solamente en su vida práctica, incluso muchos en su vida espiritual o en su relación con el Señor constantemente procuran servir, pero hay un principio que no debemos de olvidar. Y es por eso que nos hemos inmiscuido en este estudio. Y es que cuando el Señor ha llamado a esos hombres que estaban lejos y ajenos al redil del Señor, el Señor les ha añadido con una función y un propósito específico: pastorearles. Hermanos, necesitamos ser pastoreados. Quiero decirlo delante del Señor, ha sido una bendición el hecho de llevar estos estudios cada domingo para mi vida. Para mi vida ha sido muy útil. Incluso puedo pensar que aún ministerialmente ha cambiado mis metas, mis propósitos y mi manera incluso de lo que puedo esperar del ministerio y de lo que debo desarrollar en el ministerio. Puesto que todos somos ovejas y hay uno solo que es el buen pastor. Ojalá eso pueda ayudarnos el día de hoy. Porque lo que vamos a hacer, amados hermanos,
es el día de hoy tratar de comprender cuál es el fruto de conocer al buen pastor. Si usted recuerda un poquito el estudio conmigo, de primera instancia, damos 3 divisiones. De primera instancia lo que tratamos de hacer fue comprender, hermanos, necesitamos ser pastoreados. Esa fue la primera verdad. Tratamos de aclararla. Porque dijimos que el día de hoy la iglesia se encuentra desarrollándose en una pequeña manera un poco extraña. Todos están, bueno, en su mayoría están deseosos por servir. En su mayoría están deseosos por obtener. Están deseosos por crecer. Pero realmente vemos a pocos con la actitud, ¿verdad?, de María, sentados a los pies de Cristo, dispuestos a escuchar para que en el tiempo adecuado puedan servir. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Esa parecía la descripción de la iglesia el día de hoy. La iglesia está tan ocupada en el mejor sentido de que debe hacer grandes cosas para la gloria del Señor, que busca crecer, que busca renovar, que busca innovar para obtener grandes y nuevas cosas, y de pronto todos sin darse cuenta nos encontramos de este lado tratando de ser maestros, y la pregunta es, ¿a quién estamos enseñando? Quiero decirlo, hermanos, personalmente, el tiempo de la conferencia de Doxa para mí fue de mucha bendición. Y el Señor lo sabe, y lo digo delante de Él, no solo de ustedes. Si el Señor me diera la oportunidad de elegir y tuviera que realmente establecer qué preferiría, si pastorear o ser pastoreado, me refiero a la cuestión ministerial, yo personalmente creo que sería mejor para mí ser pastoreado. Ser pastoreado es tan hermoso. Poder escuchar y aprender de un hombre el cual el Señor está usando, está transformando, le ha permitido recabar cierta sabiduría en su vida y poder dar instrucciones que ese día estoy necesitando para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, en mi relación con el Señor. De verdad, hermano, simplemente dije, wow, qué hermoso es ser pastoreado. Como he dicho, he aprendido. Y he aprendido que al final de cuentas todos debemos ser pastoreados. Algunos anhelarían la posición de pastor como algo codicioso y como una posición realmente de pelea para muchos, como si fuera algo, cuando no hemos entendido que tan solo sería ser un servidor para la iglesia. Pero qué mejor si el día de hoy, hermanos, vamos a concluir este tercer pensamiento, no solo entendiendo que necesitamos ser pastoreados, no solo siendo advertidos de que en la obra del Señor hay hombres que son ladrones y salteadores. ¿Se acuerda esa parte? Tuvimos la advertencia del rebaño. El rebaño tiene que ser advertido con una verdad. No todo el que se determina como pastor es pastor. No toda iglesia que lleva el nombre de iglesia es iglesia. No todo el hombre que se determina como misionero es misionero. Al final de cuentas hay ladrones y salteadores dentro del rebaño. Esa fue la advertencia. Y ahora lo que tratamos de hacer fue como tomar un pequeño descanso. Le decía el otro día al hermano Beto, bueno, las buenas noticias se nos van a acabar pronto, ¿eh? ¿Por qué? Porque hemos estado estudiando acerca del carácter del buen pastor. Eso debió de haber sido un tiempo de refrigerio para usted y para mí, hermano. Porque no hemos estudiado acerca del hombre que falla, no hemos estudiado acerca del hombre que va a cometer errores, no. Hemos estudiado acerca del carácter de aquel que es el responsable de pastorear el alma suya y mía. Y lo único que hemos encontrado han sido buenas noticias. Gracias a Dios. Así que ojalá haya sido motivado por entender cómo Dios se relaciona, cómo Jesús se relaciona con su rebaño. El buen pastor habla con sus ovejas. El buen pastor se comunica con sus ovejas. No es alguien que sea externo, ¿verdad? O ajeno a sus ovejas. No, no. El buen pastor constantemente ha dado su palabra para estar cercano. El buen pastor pone oído a las necesidades de sus ovejas. Así que está atento cuando alguna de ellas brama de alguna manera y se acerca al Señor. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, con el debido respeto, podría exclamar en algún momento, es que yo he estado solo en este rebaño. No podríamos hacerlo. Porque el buen pastor cuida
a sus ovejas. E incluso debiéramos de cuidar nuestros labios al proferir esta expresión: no me he sentido amado por el pastor. Obviamente estamos todos refiriéndolo en cuanto al Señor. Porque al final de todo ello, el buen pastor su vida da por sus ovejas. No hay nada que podamos realmente pensar en que Dios está haciendo mal su trabajo. No hay nada absolutamente que podamos pensar que Jesús ha sido carente en pastorear a su rebaño. Ahora sí viene lo difícil. No el día de hoy, no se preocupe, hasta el próximo domingo. Pero hoy vamos a tener una pequeña conclusión. Una conclusión que debiera llevarnos a la meditación. ¿Qué produce en usted, mi amado hermano, el haber conocido el carácter de aquel que le pastorea? ¿Qué ha producido? Comencé tratando de dar el ejemplo de que realmente no hay iglesia perfecta. La razón es muy obvia. Está formada por hombres pecadores. La expectativa del rebaño en el cual el Señor nos ha añadido, para muchos ha sido una expectativa inapropiada. Esto ha lastimado a bastantes. Porque cuando vamos con la expectativa, el Señor ha tomado ovejas lastimadas, ovejas rebeldes, ovejas que estaban a punto de morir en el lodo cenagoso, ovejas que realmente estaban luchando en su condición, perdidas de una manera completa. Ahora el Señor las ha tomado, las ha añadido en el redil, y ponga atención en esto. Ahora hay un grupo de ovejas rebeldes, lastimadas, ensimismadas. Todo ese grupo de ovejas ahora está en un solo lugar. Por eso necesitan ser pastoreadas. Por eso necesitamos ser pastoreados. Si fuéramos ovejas completamente perfectas, el pastor ni siquiera tendría que estar cuidándonos dentro del rebaño. Sino que más bien nos dejaría con libertad, andando por los pastos verdes, buscando nuestro propio alimento y nuestro propio camino. Porque tendríamos la capacidad de hacerlo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No tenemos esa capacidad aún. Por eso Él nos ha llamado al redil. Y nos ha puesto en el redil donde Él puede cuidarnos, guiarnos y protegernos. Esta es la característica primordial del buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas. Así que vamos a ver qué es lo que puede promover y cuál sería el fruto de poder haber conocido el carácter del buen pastor. Ahora, decidí terminar con esto porque la próxima semana que empecemos a ver las características de las ovejas, oh hermanos, se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Y se va a poner complicado porque vamos a ver que hay una manera en la cual el Señor determina que aquellas verdaderas ovejas que son del Señor actúan y viven. Y vamos a ver que en muchos de los casos vamos a tener dos opciones. Vamos a comprender que nos falta mucho ser pastoreados para llegar a ser la oveja que el Señor desea. O podemos imitar la conducta de la oveja, pero eso no garantizará que seamos ovejas. Se va a poner complicado. ¿Sí? ¿Todos saben cómo hacerle como las ovejitas? ¿Sí? Hay un coro, ¿verdad?, de niños que dice, ¿verdad?, en el arca de Noé caben todos, caben bien. Y luego repite, en el arca de Noé caben todos, caben bien. Y dice, y en el arca de Noé, dice, debes saber que caben, y luego menciona un animal. Lo vamos a oír como hace el borreguito. Y todos le hacen como borreguito, ¿verdad? Entonces, si yo dijera, vamos a ir como hacen las ovejas, ¿cómo le haría usted? Sí sabemos cómo hacer. Y no somos ovejitas, ¿verdad? Pero sabemos cómo hacerlo. Ok, qué bueno que sonrió un poquito y se despertó tantito. Ok, lo interesante de esto es esto. Pudiéramos imitar la conducta de una oveja. Y al final de cuentas, no ser una oveja. Y eso no me preocuparía a mí. Debería de preocuparle a cada uno de manera particular el confirmar si ha sido llamado al redil del Señor. Veamos entonces cuál sería el fruto que debería producir en nosotros el saber que tenemos un buen pastor. A pesar de todas las condiciones carentes que hay en el redil, de las ovejas del redil e incluso de los administradores del redil,
hay algo que debería de dejarnos tranquilos y deberíamos de responder a esta pregunta. ¿Es Jesús, el buen pastor, digno de confianza? ¿Qué cree usted? ¿Puede confiar en el buen pastor? Entonces, amado hermano, viva dentro del redil según la dirección que el buen pastor está dando por haberle conocido. Así que vamos a ver estas ideas de una manera muy simple. Juan capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice, hablando acerca del pastor, dice, a este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen, hermanos? Le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Hay algo interesante. ¿Cómo un niño reconoce la voz de su padre? ¿Qué pasa? Doctor, explícame. ¿Qué sucede más o menos? A ver, Francisco, ayúdame un poquito. ¿Cómo es que incluso dentro del proceso del embarazo está formándose en el vientre aquel hermoso ser? Y luego pasa esa experiencia, nace el bebé, el padre le habla o la mamá le habla, nunca los ha visto. Pero hay un reconocimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay una asociación? Comúnmente, ¿qué hace hermanas? Ustedes ya tienen experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen durante el embarazo con su hijo? ¿Cómo hay esa asociación? Empiezan a hablar al bebé. Mi amor, yo soy mamá. Que dirá, sí, ya escuché cómo le gritas al pobre de mi padre. ¿Cómo olvidar esa voz? No. Empieza a asociar y empieza a conocer esa voz. El padre es instruido comúnmente por la mamá, le dice, hey, ven y háblale a tu hijo, acércate, toca la panza, y está el papá, ¿verdad? Háblale, dile algo. Mira, tiró una patada. Pareciera que todo eso no rinde fruto para nada. Sin embargo, hay algo que está sucediendo, y es que este ser que está siendo formado empieza a asociar y empieza a conocer una voz. No le ha visto, no le conoce físicamente, ni siquiera le ha sentido, pero lo que sucede es algo sorprendente. Cuando este niño nace, empieza a relacionar la voz que es conocida para él. Ahora el niño empieza a crecer, se empieza a desarrollar, e incluso cualquiera de nosotros pudiéramos hacer el ejercicio, pudiéramos ir al supermercado y pudiéramos estar 2 o 3 pasillos separados, y alguno pudiera escuchar la voz tronante del padre gritarle a cualquier otra persona, o un pequeño chiflido o alguna expresión que use alguno, e inmediatamente diría, ahí está mi papá, ahí está mi mamá. ¿Por qué? ¿Cómo es que esta persona ha conocido su voz? Porque ha estado en una constante comunicación, o esta persona está en comunicación con él. Ahora está en práctico conocer su voz. Recuerda una de las partes de la característica del parte del carácter de Dios, o en ese caso del buen pastor, y es que el buen pastor habla con sus ovejas. Así que, ¿qué debería de producir? ¿Cuál sería el fruto para nosotros en comprender que el buen pastor camina y se acerca al redil constantemente, nunca abandona a sus ovejas, sino que se acerca y habla con ellas? Entonces el fruto sería producir y buscar una relación genuina al oír la voz del buen pastor. No nos vamos a meter en esas características, ¿ok? Claro que es una característica. La verdadera oveja oye la voz del buen pastor. Pero lo que quiero realmente referir es lo siguiente. Si Dios me está hablando constantemente a mi vida, ¿qué debería de producir para nosotros? El interés de poder, ¿qué? Escuchar su voz. Si yo supiera que el buen pastor se acercaría ocasionalmente y buscaría una relación ocasional conmigo, entonces, bueno, no estará tan preocupado de estar atento a lo que él desea. Pero ese es un gran problema hoy en día para nosotros. Y es que las ovejas han olvidado ser pastoreadas. No porque el pastor no tenga que decir, sino porque la oveja se ha alejado de la voz del buen pastor. Estoy diciendo que no la conozca. Estoy diciendo que no la identifique.
Lo que estoy diciendo es que probablemente esta oveja se encuentra tan alejada. Recuerda, hay un proceso. Esta oveja tiene que ser pastoreada. De hecho, por eso en el ejercicio, esta oveja es sacada por el buen pastor del redil, es llevada a los pasos y el pastor constantemente habla a sus ovejas para que las ovejas entonces empiecen a relacionar y a reconocer la voz del buen pastor. Ahora, saben que es la voz del buen pastor. Por consiguiente, la oveja tiene una prioridad. Si sale al camino, ¿a quién va a seguir? Al buen pastor. Amados hermanos, ¿de qué manera tan cotidiana o no procuramos escuchar la voz de Dios? ¿Qué tan prioritario es para usted escuchar la voz del Señor? ¿Qué tan prioritario realmente para nosotros es escuchar la dirección del buen pastor? No olvide eso. El buen pastor ha salido para mostrarnos el camino. El buen pastor va delante de las ovejas para trazar por dónde debemos andar. El buen pastor nos dirige realmente bajo las circunstancias, pero nos muestra el camino por el cual debemos andar. Y la mayoría de nosotros de pronto andamos por nuestra vida vagando sin entender si es el camino que el Señor tiene para nosotros. Quiero animar de lo siguiente, mi amado hermano. Y es que cada ocasión que usted y yo vayamos a la Escritura, tenemos que comprender que si el Señor habla por medio de su palabra, el Señor entonces mostrará el camino y la dirección para nuestra vida. ¿Se ha preguntado en alguna ocasión cuál es la voluntad de Dios? ¿Ha tenido alguna duda y dicho, ¿será la voluntad del Señor? Es interesante porque el pastor John MacArthur en algún momento en una predicación decía, es extraño porque los hombres cristianos van caminando y preguntándose a lo largo de su vida, ¿será esta la voluntad de Dios? Y decía él, como si la voluntad de Dios estuviese escondida. Hermano, la voluntad de Dios no está escondida para nosotros. Realmente el andar cada día en nuestra vida sin un rumbo, sin un propósito y sin ninguna definición de lo que buscamos, procuramos, deseamos o esperamos, ¿debiera ser la vida de aquella pequeña ovejita? De pronto la oveja se convierte en una pequeña gallina, porque la gallina, así como otros animalitos, como los perritos, de pronto usted los deja fuera. ¿Sabe qué va a pasar con un perrito que nunca ha salido a la calle? Empieza a olfatear y va para allá. Y luego empieza a olfatear y va para allá. Y empieza a olfatear y va para allá. Y cuando menos piensa, ya no está cerca de la casa, ya no tiene al dueño cerca y ya no sabe cómo regresar. ¿Sabe por qué? Porque él tiene una vida y está dispuesto a explorar la vida. Pero ¿sabe qué? No hay quien le esté guiando y protegiendo. Así que entonces de pronto se pierde, como la gallinita, pica por aquí, pica por allá, pica por aquí, pica por allá. Y de pronto ya no hay gallina. Se perdió. Amado hermano, realmente es interesante poder comprender estos cuadros. Porque el creyente día con día debería levantarse satisfecho de lo que el Señor le ha dado y sabiendo lo siguiente, hay un camino en el cual yo voy a esperar, pero sobre todo hay un camino que Dios me ha trazado para vivir el día de hoy. Así que la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Si alguien puede abrir, por favor, no sé, puede ser alguien, Agus. Ahora, esto es importante, hermanos, para nosotros. Porque muchos tal vez no quieren reconocer, piensan que tienen un propósito en su vida, tan solo, ¿saben por qué? Porque van caminando y buscando tener alimento cada día, disfrutar cada día, vivir de una manera agradable, ¿verdad? Llegar a encontrar el amor de su vida si no lo ha encontrado, ya cuando lo encontró, tener una familia, después de tener una familia, entonces, ¿verdad? Jubilarse y poder disfrutar los últimos años de su vida cumpliendo todos sus sueños. Pareciera la mejor clase de vida, el mejor propósito. Mi pregunta sería, ¿en dónde está el Señor en todo eso? ¿Ha llevado realmente el principio de, y todo lo que hagáis, hacedlo como para quién? Piénselo por un momento. Todo lo que hace, lo hace pensando en el Señor.
Ha aprendido y ha desarrollado la capacidad de poder pensar que lo que usted va a hacer ese día, al ir al trabajo, sabe, debe de pensar, el Señor me tiene aquí con un propósito y no es solo enriquecerme, porque si no el Señor sería una persona totalmente material. Bueno, ¿cuál es el propósito del Señor? Tengo que vivir para el Señor, tengo que buscar al Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor en mi vida? Bueno, entonces vaya a su palabra y lo encontrará constantemente. Y eso le llevará a cumplir las responsabilidades. Pero ¿sabe qué necesita hacer? Pastoreado. Muchos llegan a la causa del divorcio. ¿Por qué llegan a la causa del divorcio? ¿Cuál sería la razón? Entonces la razón más común es: se acabó la chispa del amor. ¿Y sabe qué? Yo le creo. La cuestión es que incluso el propio matrimonio llega a desarrollarse pensando en una sola satisfacción: la mía. Así que el día que mi esposa deje de satisfacerme y deje de proveerme la alegría para mi vida, ¿sabe qué va a pasar? Pues amor, tú tendrás que buscarte otra vida y yo otra, ¿no? Porque ya se acabó todo, ¿no? Pareciera algo muy obvio y como la gente vive el día de hoy. Y de esa misma manera el día de hoy muchos están viviendo. Su vida cristiana se trata en base a lo que esperan. No se preocupen, acá estoy. Ya Agustín va a solucionar las cosas. ¿Sí? Todo bien. Si necesita ayuda, nos echa un grito y todos salimos. ¿Va? Va. Ahora, lo interesante, amados hermanos, es entonces, sabemos realmente la dirección que el pastor nos está dando. Incluso déjeme pensarlo de manera muy práctica para la iglesia. ¿Hacia dónde está caminando nuestra iglesia? Reunión dominical. Llegamos a estudiar la Biblia. Nos vemos en la predicación. Salimos a nuestra casa tratando de encontrar algo que llene mi corazón y poderme sentir bien en la semana. Y sabe que el próximo domingo aquí nos vemos, hermanos. ¿Para qué? Para tener una vida diaria de iglesia sin encontrar un rumbo. Mi pregunta sería: ¿hacia dónde queremos llegar como iglesia? Necesitamos oír la voz del buen pastor. Incluso para saber hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Incluso el apóstol Pablo tuvo que llevar a cabo constantemente, porque no solamente era servir al Señor por servir. Señor, yo quiero servirte y predicar. Ok, está bien, Saulo, yo te he llamado, pero sabes que vas a ir a predicar inmediatamente. Te vas a preparar. Vas a durar al menos 3 años y medio en los cuales vas a ir, vas a aprender de otro, vas a ser pastoreado y después vas a ser enviado. Pero ¿sabes a dónde vas a ir, Saulo? Vas a ir a donde yo te envíe. E incluso en ocasiones Pablo tendría que aprender a decir: no, yo quiero ir allá, me está clamando en ese lugar. Y el Señor dijo: no, el Espíritu Santo le prohíbe ir a un lugar, no sería realmente el momento adecuado. Entonces él tendría que ir a otro lugar. Hermanos, necesitamos la guianza de nuestro buen pastor en nuestra vida. Necesitamos la guianza del buen pastor en nuestros matrimonios. Necesitamos la guianza del buen pastor en nuestra iglesia. Vamos al verso 14, por favor, Juan capítulo 10. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Juan capítulo 10, verso 14. Y verso 15. Dice esa parte: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hermano, quiero solamente motivarle en algo interesante. ¿Cuántos rebaños hay a lo largo de todo el mundo? Y es como una pregunta capciosa, ¿no? ¿Cuántos rebaños hay a lo largo de todo el mundo? ¿Cuántos rebaños del Señor existen? Como dije, pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Uno? ¿Muchos? No se preocupe, por ser capciosa cualquiera de ustedes estará bien, ¿no? Porque sería como preguntar: ¿cree usted en una iglesia universal o una iglesia local? ¿En qué cree? Las dos. Creo en una iglesia universal y creo en una iglesia local. Lo interesante de eso, amados hermanos, es comprender lo siguiente. Si yo estoy buscando al Señor y estoy realmente buscando ser pastoreado por el buen pastor, mi confianza estará en ello. Que a pesar de la imperfección de cualquier rebaño local en donde me toque, de cualquier local o rebaño local en el cual yo esté, con las ovejas con las cuales yo me relacione, independientemente, mi confianza no está en lo que ellos pueden ofrecerme, sino en lo que el buen pastor me ofrece.
Mi única responsabilidad es identificar si ese es el rebaño del Señor. Eso sí. Porque así como hay muchos lugares clandestinos, no debería pensar en expresarme de esa manera. Puede haber lugares llamadas iglesias, pero son clandestinas. No son iglesias. No son. ¿Y sabe qué? No debería de permanecer en un lugar en el cual no es una iglesia. Sin importar los factores que haya que le puedan agradar a la persona. Si no es una iglesia, no es un lugar para estar. No es un redil. Pero si es un redil y es el redil del Señor, debería de permanecer confiado. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo pastor. El buen pastor. Y mi alma y mi vida debe ser guiada y dirigida solo por el buen pastor. Así que si estoy en un rebaño aquí en Chihuahua, México, y de pronto tengo que cambiar mi lugar de residencia y me voy a China, y encuentro un rebaño del Señor allá, entonces el pastor chino, ¿verdad? Tal vez va a aprender o sabe hablar español, no sé, y tiene culto para latinos, ¿verdad? Y voy a estar en esa iglesia china. Un morenito entre puros amarillitos por ahí. Ahí voy a estar. Oh Señor, esta iglesia en la que yo estaba buscando, hasta acá en China la vine a encontrar. Ese es el verdadero rebaño que me va a hacer crecer. Encontraré una enseñanza diferente, un pastoreo diferente, una manera diferente. Encontraré a alguien diferente. Ahora, puede haber maneras, por la cuestión obviamente cultural. Pero el pastoreo es el mismo. Porque el pastor es el mismo. Y yo no estoy buscando gustos, ¿verdad? No estoy buscando preferencias. Es que la verdad es que yo soy moreno, yo debería decirse una iglesia donde van puro negrito y cantamos hermoso, hermanos. De verdad, ya que los negritos tienen una muy buena voz. Entonces yo quiero ir a una iglesia de negritos para cantar bien. No estoy yendo por gustos, no estoy yendo por atracciones. Estoy yendo porque al final de cuentas, si es una grey y es un prado, una oveja, un redil del Señor, las ovejas que están ahí le pertenecen a un solo pastor. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de aprender a ser pastoreado. Esto nos otorga una identidad correcta. ¿Cuál es su identidad, mi amado hermano? Según la característica del buen pastor, ¿cuál es la identidad que tenemos nosotros, que tienen los del TBB, que tienen los de Sinaí, que tienen los de Bethesda, que tienen los de Jerusalén, que tienen los de cualquier otra iglesia? Ahora, obviamente estoy tratando de mencionar iglesias que conozco, para no ir a fallar en algo, pero, ok, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo se identifica? Hay una reunión de iglesias. ¿Cómo se identifica? ¿Cuál es su identidad? Yo soy de Cristo. Entonces, si lo entiendo de esta manera, mi identidad no está bajo un logotipo o bajo un nombre de una congregación local y defiendo ese nombre como si fuera lo mayor y lo más grande, o no defiendo la asociación a la cual pertenezco. No, mis amados hermanos, descansamos en que le pertenecemos a uno solo, y el buen pastor es el único dueño y el único que pastorea, y lo hace en cada lugar donde está una congregación, a la medida y a la necesidad de ese rebaño local. Pero solo Él debe de pastorear nuestras almas. No sé si me explico un poquito. Eso modificaría nuestra manera de pensar e incluso ratificaría nuestra confianza y dependencia del Señor al pertenecer al rebaño y aprender a amar a ese rebaño. Porque independientemente del rebaño, el buen pastor es el buen pastor. Hay un solo dueño de la iglesia. Hay un solo hombre que pastorea sus ovejas. Él es el buen pastor. Y aunque usará hombres imperfectos para lograr su cometido, al final de cuentas, amados hermanos, nosotros se supone que estamos buscando ser pastoreados. ¿Por quién? Por el buen pastor. Tenemos un fruto de identidad. Puedo estar en diversos lugares.
Y al final de cuentas no se trata de mi satisfacción, se trata de entender que donde yo esté, el que está pastoreando mi vida es Cristo. Y no puedo huir de Él, sin importar a qué rebaño me vaya, a menos que me vaya un rebaño clandestino donde el Señor no tiene nada que ver. Ahí sí no estará el Señor. Debo de procurar permanecer en ese rebaño al conocer su carácter. Quiero terminar con esto. Vamos a Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Y qué, hermanos? Oh, eso es hermoso. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Si tú, mi amado hermano, estás siendo pastoreado por el Señor, hay una garantía. Vas a ser guiado por ese camino y por esa puerta en la que cuando pases, hay una garantía. Vas a encontrar pastos. No hay sorpresas. No hay sorpresas. No era un lobo, ¿verdad? Disfrazado de pastor o de oveja y que te va a llevar la trampa. No, no, no. Asegúrate de seguir al buen pastor. Amo a mi familia física, a mi familia de sangre, mi familia que se formó bajo una unión. Pero hay algo que tengo que comprender, mis amados hermanos. Que algún día, sin importar el lazo de sangre, incluso mi identidad y mi descanso y mi propiedad no estará en el apellido. Eso lo hemos tratado en otros momentos y lo vamos a hacer hoy una más de manera breve. Yo no llegaré presumiendo, llegaré al cielo presumiendo y diciendo, ¿dónde están todos, Ronquillo? Un grito de júbilo, ¿eh? No voy a llegar buscando a mi familia. Es algo que deberíamos de comprender. Incluso ni siquiera voy a llegar y voy a decir, a ver, mis hermanos, ¿dónde están todos? Va a llegar el pastor Job, pastor Gardner, ¿no? ¿Dónde están todos del TVB y Misiones? Acérquense. Vamos a irnos por iglesias. Llegaremos y veremos a uno solo, que es el que nos salvó, el que mandó a su Hijo y el que nos ha puesto por la eternidad con Él. E incluso aunque desearía llegar a la eternidad y toparme a mi Padre y salir corriendo a abrazarle, ese es el Nahum humano que está andando el día de hoy. Porque ¿sabe lo único que va a pasar cuando llegue a la eternidad? Estoy seguro que lo que va a robar mi mirada completamente será la gloria de Dios. Y aunque mi Padre pudiera caminar a un lado mío, será hermoso, pero no será mejor que ver a Cristo. No será mejor. Estas convicciones son producidas al comprender que hay un solo que pastorea la iglesia y hay uno solo que es el buen pastor. Y dejaremos de desilusionarnos de otros y poner nuestra mirada en otros, sino de alguna manera, sin importar la condición en la que vivamos, estaremos satisfechos entendiendo una cosa: no es el rebaño y el renombre local que tiene, es el que nos salvó y el que nos añadió al rebaño, es el buen pastor el que merece toda la honra, toda la gloria. Y en el lugar en donde el Señor me ponga, amaré ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque amo al que me ha llamado y me ha puesto en ese lugar. Él es el buen pastor. Él es el que vela por nuestras almas. Él es el que nos habla constantemente. Él es el que sana nuestras heridas. Él es el que nos consuela. Él es el que nos pastorea. Ahora, mis amados hermanos, con mayor confianza, dejémonos ser pastoreados por Dios. Jesús es el buen pastor. No es una lucha de iglesias. No es una lucha de denominaciones. No es una lucha de números en iglesias o de cuestiones económicas. Se trata de entender que pertenecemos al Señor. Ahora tan solo diría que el Señor pastoree a sus ovejas. Cuando he terminado esa parte, hermanos, solo digo,
Señor, gracias. Porque yo sé que como muchos, si no es que todos los que estamos aquí, incluso alguna vez hemos dudado. Uno, ¿debo seguir a Cristo? Parece que seguir a Cristo es seguir al hombre. Parece que seguir a Cristo es seguir esta iglesia. ¿Debo de permanecer en este lugar? ¿O debería de buscar, según a mi propio gusto, si no hay realmente algo que determine que no es el lugar? ¿Debería de buscar lo que yo mejor prefiero? No. Sino por el contrario, mis hermanos. Ahora puede estar seguro que el único que ha cuidado mi alma a lo largo de los años ha sido el Señor. El pastor Garner es un buen pastor. Lo amo, sinceramente lo digo. Yo no necesito andar haciéndole la barba como algunos piensan, y yo nunca lo haría con esa intención, y él lo sabe. Pero amo a mi pastor, amo al pastor Garner. Amo lo que hizo con mi familia. Amo lo que ha hecho con mis amigos, con mis hermanos. Incluso cada regaño en el ministerio que me ha tocado, justo o no, no importa, amo a mi pastor. Incluso me tocó tener un pastor, hermano Daniel Gutiérrez, que empezó Monte de los Olivos hace algunos años. Y puedo agradecer por su vida, sinceramente, por lo que él pudo hacer por mí, por su paciencia. Y así pudiera ir con cada uno de estos hombres. Y aunque los ame y los respete, pudiera encontrar un sinfín de fallas en ellos, como usted lo puede hacer en mí. Pero estoy tan tranquilo, porque lo único que entiendo es que Dios ha usado hombres para pastorear mi alma. Hombres imperfectos. Pero nunca el cuidado de mi alma ha sido puesta de manera total en un hombre imperfecto. Ha sido usado por la gracia del Señor. Pero el único que me ha sostenido es el que me llamó a su rebaño. Por eso he aprendido a amar el lugar, el hombre y a los hombres en donde el Señor me ha puesto. Porque sin importar eso, hermanos, Él es el buen pastor. Vamos a orar. Señor y Padre, seguimos en esta dura tarea, de verdad, Señor. Incluso, Señor, queremos pedir tu ayuda para poder lograr hacerlo. A veces no sabemos siquiera cómo lograrlo. Pastoréanos. Pastoréanos, Señor, a través de las herramientas que has determinado usar para pastorearnos. Tu palabra, tu Santo Espíritu, los hermanos, esta iglesia. Padre, pastoréanos y enséñanos a ser pastoreados. Queremos ser ovejas. Enséñanos a ser ovejas. Enséñanos a escuchar. Enséñanos a discernir. Enséñanos a seguirte. Y entonces podremos servirte. Mi Dios, quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra parte tal vez práctica en la que hemos decidido no permitir ser pastoreados. Perdónanos, Señor, por ese pecado. Pero ahora, Señor, transfórmanos en ovejas suyas. Que solo sigan tu voz y hagan tu voluntad. En tus manos, Señor, dejo esta iglesia, la cual tú has rescatado. Dirígenos, Señor, en todo este proceso. Danos el ánimo y la valentía y la convicción, Padre, para pararnos cada día y decir, Señor, muéstranos tu camino. Y que estemos dispuestos a seguir ese camino. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Gracias, hermanos, por su tiempo. Espero que el día de hoy